Las 9:26 de la mañana. La mesa que vamos a tener a continuación tiene como disparador que el próximo 29 de febrero se está conmemorando el Día Internacional de las Enfermedades Raras. El punto es que se trata de reivindicar de alguna manera la solidaridad hacia las familias de estos pacientes con patologías poco frecuentes. Vamos a estar a partir de este momento dándole la bienvenida a María Inés Fonseca, que es presidenta de Atuero. Atuero es la Asociación de Todos Unidos Enfermedades Raras del Uruguay. Y vamos a tener también con nosotros a la doctora Cristina Ferola, que es gerente de Unidad y Diagnóstico y Tratamiento del Centro de Referencia de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras. Estamos hablando de una doctora que es neuropediatra. María Inés, bienvenida. Doctora, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Cuando hablamos de enfermedades raras, ¿de cuánta variedad de enfermedades podemos estar hablando? Ahí tendría capaz que explicarlo, porque ayer me sucedió algo en una entrevista que creo que lo expliqué y se ve que no lo expliqué de la manera más adecuada. Entonces me gustaría que capaz, raras por la baja prevalencia, pero me gustaría que lo de la prevalencia lo explicara Cristina para que quedara más claro. Las enfermedades raras, exactamente es como lo dice María Inés, se definen por la prevalencia. ¿Qué queremos decir prevalencia? Es que hay 5 casos cada 10.000 habitantes. Ajá. Incluso puede ser hasta menor esa prevalencia y puede haber de repente un caso cada 100.000, depende de la rareza de la enfermedad. Y es un número, en realidad digo, en el mundo, ¿verdad? Digo, se definen alrededor que hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras diferentes. Muchas de ellas a lo mejor nunca se llega a un diagnóstico porque ni siquiera la persona que la padece es asintomática y vive toda la vida con ese problema sin tener ningún síntoma ni enterarse. Y ese hecho, me imagino, doctora, el hecho de que hayan tantos miles, por decirlo de alguna manera, aunque no es el término, de variedades de esas enfermedades raras, es lo que debe hacer aún mucho más difícil su tratamiento, porque claro, por el tema de la prevalencia, por aparecer un caso cada tantos miles, bueno, evidentemente no habrá un estudio, no habrá adelantos, no habrá medicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no hay una masa crítica en Uruguay de personas, además. Claro. Somos 3,5 millones. Si hablaran de un país de 40, 50 millones de habitantes, tal vez sería distinto. Obvio. Exactamente, de ahí creo que es exactamente de lo que ustedes dicen, es que se desprende la importancia de tener en un país pequeño como somos nosotros, con una población también pequeña, tener un único centro de referencia. Y hacia eso, digamos, caminamos. De hecho, desde mitad y fin del año pasado, el Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria nos define al BPS como centro de referencia en defectos congénitos y enfermedades raras. Ese tema además es tomado inclusive por la Convención Médica Nacional, donde justamente, ¿cuál es el motivo de descentralizar este tipo de problemas en un único lugar? Bueno, justamente es para lograr de que los médicos y el resto de los profesionales de la salud estén concentrados en un único lugar, se pueda aprender mejor y podamos volcar, digamos, esos conocimientos en la población. En lo que era el ex de Mequi, digamos. Exactamente, en lo que era el ex de Mequi en la calle Agraciada y Asensio. ¿Y cuántos son los casos en Uruguay? O sea, obviamente debe ser difícil cuantificarlo, pero ¿cuántos son los casos que podemos llegar a, o un número aproximado de personas que pueden llegar a estar con esta situación? Para Cristina de vuelta. Bueno, no, es que en realidad no es nada fácil poder definir eso, ¿verdad? Digo, un grupo que trabajamos en la parte técnica, digamos, estuvimos basándonos fundamentalmente en estadísticas de otros países, específicamente lo que es la Orphanet, que es una organización mundial que tiene que ver con este tipo de problemas de enfermedades raras. Y bueno, digo, podríamos pensar que podría haber alrededor de 18.000 personas que es menores, ¿verdad? Digo, o sea, menores de 15 años. Si uno pasa a la edad adulta, tal vez ese número aumente. Pero ese 18.000 personas que para este país, que somos poquitos, puede parecer mucho, en realidad volvemos a lo mismo. Hay muchas de esas gentes que puede pasar desapercibida toda su vida y nunca llegar a un diagnóstico. Para eso se precisaría un censo. Por eso es muy importante lo de la asociación. De alguna manera, al acercarse los familiares, obviamente, de estas personas, es que se puede cuantificar, porque es uno, me parece, de los puntos de partida. Se puede cuantificar unificando los conocimientos tanto de BPS, Ministerio de Salud Pública, la asociación, podemos unificar para saber tener
un número más aproximado. También se precisaría un censo de Claro, enfermedades ¿cuál raras es el trabajo para- más importante que encara la asociación? Porque uno, bueno, obviamente se imagina que este tipo de enfermedades que impacta en la familia, de allí que digamos que el 29 la intención es reivindicar un poco la solidaridad hacia esas familias con patologías raras. ¿Cuál es el trabajo que se realiza? ¿Es un trabajo de contención? ¿Es un trabajo que pretende ser institucional? ¿El de tratar de conseguir de parte de las autoridades gubernamentales los apoyos necesarios para determinado tipo de patologías en donde de repente el tema de la medicación me imagino que puede transformarse en un suplicio? En realidad todo lo que dijiste, intentamos por lo menos desde la asociación cubrir desde la parte de contención. También se trata de informar y hacer las veces de nexo para poder saber a dónde hay que derivarlos o hacia dónde tienen que dirigirse. Y los reclamos también, los reclamos a nivel por ejemplo, como teníamos la ley de enfermedades raras, que se presentó el proyecto de ley, ese que ahora tenemos que volver a trabajar en él, porque con el cambio de autoridades quedó por allí y hay que retomarlo para poder tener un respaldo dentro de un marco jurídico. Y se hace, es muy amplio porque el tema es muy amplio y la problemática de cada una de las patologías, al ser tan variada, como decían ustedes, hay muchas necesidades. Sí, claro, hay muchísimas cosas en común. Que tanto para la familia como para el paciente, que bueno, tratamos de enfocarnos dentro de las cosas en común para poder reclamar. Invito a la doctora María Inés y a ustedes a ver un caso que tenemos, en este caso HHT, es la enfermedad. La enfermedad se llama telangiectasia hemorrágica hereditaria. ¿En qué consiste? Aparentemente un trastorno genético que conduce a la formación anormal de los vasos sanguíneos. Un caso cada 5.000 personas es lo que estaríamos hablando del HHT, y Rosario Figueroa es una piloto de rally aficionada que convive con las consecuencias que tiene esta enfermedad rara, y vamos a conocer su historia para entender un poco más de lo que estamos hablando. Bueno, mi enfermedad en un principio se conocía como síndrome de Rendu-Osler-Weber. Hoy se la conoce más por telangiectasia hemorrágica hereditaria o HHT por la nomenclatura en inglés, ¿no? La enfermedad en general te da epíctasis, que son los sangrados nasales abundantes. Pueden ser sangrados de todo lo que es mucosas de la boca, las encías, la lengua, sangrados gástricos, ¿tá? Son muy severos y muy difíciles de tratar. Y si no, la presentación que tengo yo, que yo no sangro, pero tengo malformaciones arteriovenosas. A nivel pulmonar se mezclan sangre arterial y venosa. Es como que tuvieras bajas defensas, ¿no? Pero en realidad me diagnosticaron en el 2004 de rebote. Me agarré una gripe muy fuerte, una infección respiratoria, me hacen placas, aparecen unas manchas en los pulmones, y cuando me estaban haciendo la tomografía tuve la suerte de que el técnico que me la estaba haciendo se ve que alguna vez había visto alguna imagen de este tipo y me preguntó si en mi familia había alguien con Rendu-Osler, y dije, mi mamá. Me dice, bueno, es lo que tú tenés a nivel pulmonar. En definitiva, no tiene cura. Hoy día lo que hay son como que paliativos o tratamientos, ¿no? En mi caso particular son las embolizaciones. Viene a ser como la angioplastia cardíaca, o sea, vía catéter, se ingresa una línea que llega a mis pulmones en lugar de llegar a mi corazón, y en lugar de poner stents para abrir, como se hace en la angioplastia cardíaca, se ponen coils, o sea, que obstruyen la malformación. No me lo cubre el sistema de salud. O sea, esto me lo tuve que pagar en forma particular. Hablé con el Fondo Nacional de Recursos, hablé con BPS, hablé incluso con mi mutualista y no tuve éxito, me lo tuve que pagar. Después de las embolizaciones, digo, el cambio fue magistral, ¿no? Mi vida tomó un giro de 180 grados. Yo hoy te puedo decir que yo tengo una vida normal, no me puedo quejar. Lo que es rara es la enfermedad. Nosotros somos personas comunes, ¿no? O sea, somos personas normales, con familias y que queremos llevar una vida dentro de lo posible normal. La salud es un derecho inherente y no todo pasa por los números. Bueno, este es un caso. Yo le pregunto a María Inés,
¿qué pasa con la familia de una persona con una enfermedad rara? Es decir, quiero ser claro en a lo que apunto. Obviamente que quien padece la enfermedad es el paciente, es la persona. Es quien tiene el mal, es quien seguramente cargará sobre sus hombros con una importante angustia, con un montón de frustraciones a medida que esta enfermedad rara le va ganando, entre comillas. ¿Qué pasa con el entorno familiar conviviendo con esa enfermedad rara? Sí, el paciente cuando tratas, por ejemplo, cuando estás hablando de un paciente adulto, como decía en el caso de Rosario, que se lo diagnosticaron de adulto, pero las que son diagnosticadas en los niños también, como dices tú, afecta el entorno familiar muchísimo. A veces me preguntan qué es lo más complicado de vivir en una casa o en contacto con yo digo, la vida misma toda se transforma, todo se transforma en algo diferente. ¿Cuál es tu caso, María Inés, concretamente? Tengo una niña con síndrome de Prader-Willi. ¿Eso qué es para quienes no lo conocen? Es una alteración genética en el cromosoma 15 que a nivel del hipotálamo provoca problemas de crecimiento, de conducta, falta de control de la saciedad, hipotonía muscular. ¿Eso que se manifestó apenas? En mi caso sí, por eso apenas nació. En mi caso, los síntomas se dan desde el nacimiento, ahora no siempre se da que de pronto se dé la sospecha que realmente es la patología que es. En el caso de mi hija tuve suerte que sí fue así. Pero para la familia es muy difícil porque, por ejemplo, otros hijos, tengo otro hijo que siempre es un tema que yo trato de destacar y de seguir defendiendo, porque no solo el paciente, es como dices tú, es la familia, porque la familia la familia sigue sin tener el respaldo realmente que tiene que tener. El contexto, porque uno lucha por un diagnóstico, que es el derecho de uno, un diagnóstico en tiempo y forma, porque uno tiene que saber qué es lo que tiene el paciente. Pero después del diagnóstico, ¿qué pasa después del diagnóstico? Tú te vas para tu casa, ¿qué haces con ese diagnóstico? ¿Qué hace la familia con ese diagnóstico? ¿Cómo vives el día a día? O sea, falta la contención después del diagnóstico, falta la parte, los padres, los cuidadores, falta la parte psicológica de contención. Nosotros nos cansamos, no somos médicos, no sabemos a qué atenernos, vivimos a diario teniendo que explicar. Muchas de ellas son invisibles, no tienen una característica física, entonces hay falta de conocimiento. Si tienes que salir a trabajar. Muchos de ellos, por ejemplo, también tienen una gran dependencia, algunos mayor, otra menor. Entonces la familia no tiene respaldo. Los hermanos, por ejemplo, yo digo, siempre me acuerdo de mi hijo, pues digo, me desequilibré, o sea, siempre te parece que como el otro no tiene determinado problema, te vuelcas más hacia el otro y ese equilibrio no lo tenemos. Entonces somos madre, médico, asistente, psicólogo y el cuidador y la familia. ¿Quién contiene a la familia? Esa parte es un tema que tenemos muy importante, que para nosotros es muy difícil. Ya vamos a ir con el otro caso, pero ahora que acaba de hablar de toda esta contención, María Inés, en el Sistema Nacional de Cuidados, en esta nueva herramienta que aflora en esta nueva administración Vázquez, ¿se contempla algo de esta situación? Porque se habla de la gente de menores recursos, se habla de la gente que pueda necesitar justamente para poder desempeñar, desarrollar algún tipo de actividades. ¿Sabe algo de eso, doctora? Sí, en realidad lo que está instrumentado desde el año pasado, o capaz que un poquito antes, es lo que tiene que ver con la parte de asistentes personales, que no sería los casos que refiere María Inés, sino que se refieren a personas con una discapacidad severa y con un alto grado de dependencia, digamos, ¿no? Para lo cual hay toda una serie de baremos para determinarlo. En próximas etapas está previsto, ¿verdad? Y fundamentalmente enfocando a dos poblaciones, digamos, a la población de la primera infancia y al adulto mayor. Pero claro, obviamente en primera instancia está dirigida a la población más vulnerable, ¿no? La idea es que poder en algún momento abarcar a todo el mundo. Claro. Pero... Escuchando lo que decía María Inés, las instituciones médicas en nuestro país, más allá de lo que es el centro de referencia, que usted hacía la descripción de que ha avanzado, se ha instalado y quiere ser un puntal para este tipo de situaciones. Pero obviamente mucha gente está diseminada en lo que es el Sistema Nacional de Salud en instituciones, por ejemplo, privadas. Las instituciones hoy están capacitadas como para enfrentar, como para detectar y dar respuesta a este grupo de enfermedades raras, o falta todavía avanzar en esta materia.
Bueno, yo creo, digamos, que la gran virtud que puede tener el centro de referencia, que tiene de hecho, es poder concentrar, como lo decía hoy hace un ratito, en un único lugar a todos los técnicos y que esas personas, digamos, que concurren a la consulta sean asistidas en forma de equipo por las distintas profesiones que integran el equipo de salud, que pasa por el médico, por los especialistas, por enfermería, psicólogo, asistente social, en fin, todas las especialidades. Que creo que eso es muy importante, digamos, desde el punto de vista asistencial. Que falte, que como dice María Inés, por supuesto, es un camino que estamos recorriendo y a mí, perdón que capaz que me desvío un segundito, pero me parece que esta mesa está como muy representativa en cuanto a que estemos María Inés y yo, porque es la intención del centro de referencia trabajar en conjunto con en este caso es la Asociación de Enfermedades Raras, así como también con otras asociaciones de enfermedades, porque creo que es la forma de avanzar, porque a su vez también nosotros aprendemos de los pacientes y en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y aprendemos claro, además de la familia. Y bueno, y vamos caminando y es algo muy reciente de lo cual estamos contentos, pero sabemos que nos falta mucho y que sabemos además que nos falta incluso llegar a muchos sectores de la población, que todavía no lo saben. Desde la experiencia personal y también conversando con amigos o conocidos, en algún caso a veces se dice que hay una falta de equipos multidisciplinarios que trabajen sobre esto, porque es la consulta al pediatra, la consulta posterior, recoordinar ahora para ir a otro tipo de especialista y posteriormente a otro tipo. Entonces, por lo menos lo que uno ha visto y ha escuchado, hay como una falta de equipos multidisciplinarios que se enfoquen en el paciente. Hay como ahora es como un cuentagotas que hay, ¿verdad? Exacto. Por lo menos desde el punto de vista de las instituciones. Probablemente el centro de referencia trabaje de otra manera. Nosotros intentamos trabajar en un modelo de atención diferente, digamos, que es el equipo interdisciplinario y que cuando concurre el niño o el adulto a la consulta, bueno, en algunos equipos es visto en forma conjunta por todos los especialistas. En otras situaciones, el mismo día ve a varios especialistas y luego el equipo se reúne. Es un modelo de atención diferente, que nosotros estamos convencidos que para este tipo de problemas es el mejor. Sin duda. Baste mostrar otro de los casos. Alejandra Taborda, hasta los 36 años, una vida completamente normal. Inesperadamente su cuerpo empieza a funcionar mal y tiene un diagnóstico primero que es de depresión. Pero llega a tener un síncope y recién allí se le diagnostica que lo que tiene es HTP, hipertensión pulmonar. Hoy tiene 48 años y es oxígeno dependiente. La enfermedad obviamente no solamente ha afectado su salud, sino que también ha afectado a su familia y esta es la historia que tiene para compartir con nosotros. Yo tengo hipertensión pulmonar. En este caso es idiopática. En el año 2006 me confirmaron el diagnóstico. Yo estuve sintiéndome mal desde fines del 2004 y en 2005 fui al médico, a un internista, y me decía que yo no tenía nada, que lo que tenía era depresión, porque las mujeres nos hacemos problema por todo. Pero en realidad nunca me dio bolilla. Yo le decía que tenía un dolor muy grande en el pecho y él me decía no, que era angustia, que no, que era cosa de mujeres. Entonces durante un año estuve sin diagnóstico, sin que me hicieran una placa, que era lo único que yo pedía. Y bueno, logré, un día me vino un síncope, que yo no sabía ni lo que era un síncope en ese entonces. Y llamé al médico de emergencia y me vio que tenía los labios azules y eso. Me mandó a hacer la placa. Y en la placa enseguida salió que yo tenía la arteria pulmonar demasiado grande, el corazón demasiado grande. Y pusieron un signo de interrogación con apariencia de hipertensión pulmonar. Yo no sabía ni lo que era eso. Luego empecé a tener disnea al caminar, me cansaba, me entraba angina de garganta, angina de pecho y se me dormían las piernas. Y eso a mí me empezó a llamar la atención. Fue por eso que empecé a consultar. Es bastante dificultoso en este país acceder a la medicación, o sea, medicaciones específicas para las enfermedades raras, porque hay muy pocos medicamentos de los que se llaman huérfanos que son para estas enfermedades huérfanas. Supuestamente te lo tiene que cubrir tu proveedor de salud, que puede ser ACE o puede ser cualquier mutualista, pero muchas veces no lo hace, entonces tienes que recurrir al Fondo Nacional de Recursos. Mi enfermedad tiene
Cobertura, si es en el caso mío, por ejemplo. Yo hasta los 36 años era una persona sana y trabajé hasta los 40 años. Me jubilaron por imposibilidad física, mi recibo dice imposibilidad física total. Pasás a ser una persona que está prisionera de su patología. Es una patología que asusta mucho a los que la tienen. Yo ya no me asusto porque hace casi 10 años que convivo con ella. Restauro cosas en casa, a mi tiempo, a mi ritmo. Planto verdura en el fondo. Generalmente trato de ser lo más independiente posible, ¿no? No dejar que esto me tire abajo. Bueno, aquí vemos en segundos, porque son segundos nada más, otra historia de vida, en este caso la de Alejandra. ¿Se le hace difícil a uno, María Inés, llegar a poder comprender en tan pocos minutos lo que significa para la persona y para el entorno ese brutal cambio de vida, en algunos casos por décadas, ¿no? Es decir, para el resto de tu vida para toda la vida. Con una situación así. ¿Y qué significa también en lo económico? Porque digo, es un factor que está presente en los testimonios que estamos viendo y que uno sabe hoy en día lo que cuesta sacar del bolsillo para pagarse medicamentos para cualquier enfermedad común y corriente. Imagino que además en estas situaciones los costos deben ser bastante onerosos, bastante grandes. Por ejemplo, como decía Alejandra, en el caso de Alejandra, la jubilación que ella tiene no le da para cubrir la medicación que requiere. No le da, por ejemplo, en el caso de nosotros, que los que tenemos la suerte de poder haber ingresado y de ingresar, como decía Cristina, en el centro de referencia, y como bien mencionabas tú, la solución ha sido muy grande porque se centra toda la atención, pero para los pacientes que tienen que ir de un lado hacia otro, súmale desde la parte física, que ahí también es otro tema con el tema de los cuidadores, que en algún momento se necesita. Alejandra es una persona que necesitaría una persona para acompañarla y para asistirla, porque ella dice sí, con lentitud, todo sí, pero hay cosas que ella no puede hacer de ninguna manera. Y entonces todo encarece. Nosotros, en el caso de nosotros, aunque estemos comprendidos dentro del centro de referencia, que nos facilita todo, porque realmente nos tenemos que sentir privilegiados, igual, de todas maneras, la vida en sí es totalmente diferente. Nuestros hijos, por ejemplo, tienen una alimentación especial, tienen que tener, se encarece, la vida del paciente se encarece. ¿Viste lo que decía también Rosario Figueroa? En el caso de tener que acceder a medicamentos que no se brindan, ya ahí, si no tienes el medio económico para acceder a esa medicación y no se te brinda. Claro. Mientras escuchaba el testimonio, pensaba, ¿no? La situación es la misma, es decir, es la presencia de una situación de una enfermedad rara, todo lo que implica sobre el entorno familiar, pero qué distinto que puede ser que algo se manifieste desde lo congénito a que aparezca cuando hay ya 36 años de vida, ¿no? O sea, normal. Claro. Y de golpe. Claro. Evidentemente, más allá de que es en el fondo, la situación, lo familiar, todo está afectado de igual manera, es distinto, ¿no? No, es diferente porque cuando uno tiene el diagnóstico, se te despierta la patología desde chico, desde niño, vas teniendo la posibilidad de irte formando, pero cuando llegas a un momento de tu vida que llevas una determinada estilo de vida relativamente normal, digamos, y tienes que cambiar absolutamente todas tus rutinas y tu cuerpo empieza a deteriorarse, el entorno tiene que readaptarse a esa situación que es muy difícil, se torna muchísimo más difícil. Y lo que dice Alejandra, perdón, pero es muy importante, porque también habría que haber un sistema en el cual las personas que tengan esta clase de problemáticas, haber una readaptación también en el tema laboral. O sea, por eso es importante el tema de reflotar el tema de la ley de enfermedades raras, que haya un amparo, porque por ejemplo en el caso, digo Alejandra porque la conozco y aparte es el testimonio que se da. Ella es una persona súper preparada, más que preparada para hacer alguna otra clase de actividad. Entonces de pronto se la limita a una jubilación o a no tener otra actividad por su problemática. O al revés, de pronto una persona que tiene una enfermedad poco frecuente y no puede hacer, se le exige que de pronto tenga un rendimiento o una actividad que no puede. O sea, tendría que haber de alguna manera legalmente una forma de readaptar los derechos a la situación de los pacientes, ¿no? Queda claro, tenemos que ir cerrando. Doctora, muchísimos mensajes, muchísimos, de todo tipo, ¿no?
de diferentes enfermedades, pero muchos mensajes mencionando el Cansani. Hoy justo hemos tenido un móvil desde el Cansani por el tema del cierre o no cierre. Se habla justamente por parte de muchísima gente de que se debe potenciar lo que se realiza en el Cansani. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo agradezco la pregunta porque me parece que está bueno y si me permiten un minutito es como, digamos, centrarlo en todo lo que es el centro de referencia de defectos congénitos y enfermedades raras. Eso está constituido por 3 unidades, una unidad que es la de medicina embriofetal y perinatal, que apunta a los diagnósticos lo más precoz posible, que es cuando todavía, digamos, la mamá está embarazada. Después está la unidad de laboratorio de la pesquisa neonatal, que es lo más conocido porque es, digamos, la punción del talón, y en esa gotita de sangre se estudian una serie de enfermedades que, diagnosticadas y con un tratamiento adecuado, que lo hay y que se brinda desde el centro de referencia, esos niños van a ser niños normales. De todo el país. Eso todo es el país. Absolutamente de todo el país. Las muestras de todo el país. Absolutamente de todo el país llegan las muestras a través de un convenio con el correo que realmente funciona muy bien y lleva mucho tiempo. Y las enfermedades que se estudian están determinadas por la autoridad sanitaria en conjunto con nosotros. Y luego está la unidad de diagnóstico y tratamiento, que tiene, diríamos, 2 partes. Una parte que es la parte ambulatoria, policlínico, por así decirlo, que es lo que estuvimos hablando hoy y lo que funciona en el ex de Mequi o para otra gente el ex Pacheco también, de más tiempo para atrás. Una unidad ambulatoria donde está, digamos, todo un proceso de reformas edilicias. En este momento justamente está la construcción de un sector donde va a estar destinada toda la parte de rehabilitación, que los invitamos con muchísimo gusto algún día a visitarlo. Y luego tiene la parte, entonces, como decíamos, ambulatoria y la parte de internación. La parte de internación, lo que se está en este momento es tratando, digamos, de optimizar los recursos que se tienen, de mejorar, si bien la calidad atencional es buena, de mejorar la calidad de atención a nuestros pacientes. Y por otro lado, digamos, bueno, de formar parte, integrarnos, digamos, en el Sistema Nacional Integrado de Salud, en lo que es la forma de complementación, ¿verdad? Con otros, en este caso nosotros somos un prestador público, con otros prestadores públicos. Con otros prestadores. Por lo tanto, más que, digamos, lo planteado es un traslado en las mismas condiciones que hoy se trabaja en la unidad de perinatología a otro prestador. Les agradezco, se me ha terminado el tiempo. De todas maneras, creo que ha quedado con los testimonios, con las declaraciones desde los 2 lugares. Claro. Bueno, ha quedado claro lo que se pretende para este próximo 29 de febrero. Les recuerdo, es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Buena opción para elegir el día también. Claro, ¿no? Hincapié. Claro, es por eso que se eligió. Reivindicar el tema de la solidaridad hacia las familias con patologías poco frecuentes. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Quiero decirle, Humberto, que está la doctora acá, que han llegado muchos saludos a ella, saludos. Particularmente, de pacientes o familiares de pacientes que han sido atendidos. Muchos saludos que le vamos a transmitir. Muchas gracias. Vamos cerrando este encuentro que hemos tenido en la mañana de Arriba Gente.